Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, en primera instancia, hablaremos de un avance fundamental en la salud infantil de Colombia, la inclusión del tamizaje neonatal ampliado en la unidad de pago por capacitación. Hasta 2024 esta prueba solo detectaba determinadas enfermedades. A partir de este año se utilizará para diagnosticar 6 enfermedades adicionales, de las cuales hablaremos a lo largo de este espacio con expertos como el doctor Ignacio Sarante, director del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica. Además es jefe del Servicio de Genética del Hospital Universitario San Ignacio. Doctor Ignacio, bienvenido. Un saludo para todos nuestros oyentes, un placer estar aquí hablando de este tema. Muchas gracias por venir. Está la doctora Sandra Navarro, pediatra de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, es especialista en neonatología de la Universidad Militar, coordinadora de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo del Servicio de Genética del Hospital Universitario San Ignacio. Sandra, bienvenida. Gracias Mario por la invitación. Y también está con nosotros Ana María Bartolotto, profesora del Departamento de Pediatría, especialista en pediatría de la Universidad Javeriana, especialista en neonatología de la Universidad del Rosario y además docente en la Universidad Javeriana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y estos son nuestros oyentes. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Hola, soy médico general y opino que la implementación del tamizaje neonatal ampliado en Colombia es un logro histórico que cambiaría la vida de miles de niños y familias, lo que lleva a que detectar enfermedades graves al nacer permitiría intervenciones tempranas y efectivas, reduciendo significativamente costos, complicaciones a largo plazo. Un gran paso hacia una atención de salud más preventiva y humanizada. Bueno, yo soy médico general y opino que el tamizaje es un gran avance para la salud infantil en Colombia. Incluir este tamizaje neonatal ampliado va a permitir detectar, como está expuesto en el proyecto, 6 enfermedades adicionales al nacer que quizá son de difícil diagnóstico y difícil tratamiento. Entonces, esto va a mejorar de manera significativa la calidad de vida de los niños colombianos. Es un paso importante hacia la equidad y justicia en el acceso a la salud. Muy bien, un paso importante, un paso histórico, dicen nuestros oyentes. ¿Así es, doctor Ignacio? Pues Mario, me parece que la palabra histórico es muy importante, porque esta es una prueba que se desarrolló en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX, o sea que han pasado más de 60 años en que el mundo ha hecho tamizaje neonatal. Y desafortunadamente en Colombia nos quedamos cortos, solamente tamizamos una enfermedad. ¿Qué es el tamizaje? ¿Qué es el tamizaje neonatal, doctor? Para que nuestros oyentes nos comprendan, cuando un niño nace y yo le puedo ver desde que nace un problema, pues inmediatamente tengo que hacerle un tratamiento. Piensen por favor, si un niño nace con un problema respiratorio, yo lo veo respirando mal, se pone morado y tengo que atenderlo. Si un niño nace con una malformación, tiene una fisura en un labio, inmediatamente lo atendemos. Pero existen un grupo de enfermedades que cuando el niño nace no se le nota nada. Se ve perfecto el niño. Sin embargo, a medida que pasan los días, el niño va deteriorándose, va complicándose y puede llegar inclusive a la muerte o a tener un grave retardo mental. Como eso pasa así y no sabemos cuáles son los niños que tienen esas enfermedades o no, tenemos entonces una prueba que llamamos tamizaje neonatal. Tamizaje quiere decir cernir. Cuando uno piensa en cuando va a hacer el jugo, que tiene que cernir el jugo, o sea, lo que queremos es tomar todos los niños que nacen y con una prueba de sangre podemos saber cuáles sí pueden tener la enfermedad, cuáles son sospechosos de tener la enfermedad y cuáles no. Así que el beneficio
de saberlo tempranamente es muy grande, porque todas estas enfermedades de las que tamizamos podemos darle un tratamiento y hacer que esa persona, en su mayoría, sea una persona completamente normal. Muy bien, doctora Sandra, con el tamizaje antiguo, ese que tenía 6 décadas de retraso, ¿cuántas y cuáles enfermedades especialmente se detectaban con ese tamizaje? Eso depende de cada país. Cada país establece, con base en la definición o identificación de enfermedades, va a establecer cuáles va a incluir. Para nuestro caso, en Colombia, como lo menciona el doctor Sarante, pues llevamos mucho tiempo rezagados y comparados con otros países similares al nuestro a nivel de Latinoamérica, y solamente nos encontramos tamizando hipotiroidismo congénito desde el año 2000. Y poco a poco se han creado diferentes estatutos, normas, resoluciones que han mostrado la necesidad de ir incorporando nuevas enfermedades. Y es a partir de entonces que se crea la línea de tamizaje metabólico básico y ampliado, que fue un poco más estructurada en la ley 1980 del año 2019. Y en esa ley mencionan esa diferenciación que, más allá de establecer el grupo de enfermedades incluidas, lo que busca es definir la toma obligatoria en el total de recién nacidos para poder hacer esa identificación oportuna en una fase temprana, es decir, antes de que aparezca una serie de secuelas y manifestaciones en ocasiones letales, para poder plantear una propuesta de tratamiento, ¿cierto? Y que ese tratamiento, importante entender que no es un tratamiento curativo, no vamos a curar las enfermedades, pero sí se va a cambiar la evolución de la enfermedad con esa intervención temprana. Eso es lo que se busca. Entonces, a partir de esa definición de primero la inclusión de hipotiroidismo congénito, que es lo único que tenemos a la fecha establecido, pues la idea es ir adicionando más enfermedades. El siguiente paso es esas 6 enfermedades adicionales, y el siguiente paso sería establecer el incremento o la inclusión de 3 grupos de enfermedades más. ¿Por qué la demora, doctora Ana María? ¿Por qué tanto retraso? Bueno, eso es difícil de contestar. Realmente creo que es un tema un poco de voluntad, diría yo, en nuestro país. De voluntad política, de voluntad médica, de voluntad financiera. Política, yo diría que de voluntad política, principalmente. Porque a pesar de que hablamos siempre pues de la infancia y de prevenir y de todas estas cosas, creo que nuestra medicina pues ha sido muy enfocado a lo curativo históricamente. Solo hasta ahora o hasta hace unos años estamos hablando como todos estos temas de prevención. Y la infancia, digamos, históricamente no ha tenido tanta relevancia para nuestro sistema de salud, incluso en la actualidad creo que no es como lo principal. Vemos que los servicios de pediatría cierran, digamos, creo que no hay la voluntad política como de verdad darle el énfasis que es. Usted preguntaba si financiera, y financiera pues claramente no, porque no hay sino que entender pues que si nosotros detectamos tempranamente una de estas enfermedades, pues los costos son mucho menores de ofrecerle un tratamiento a tiempo que pues tener a una persona pues con gastos en salud enormes, sin hablar pues de calidad de vida ni de muerte, pero pues son unos gastos para el mismo sistema de salud, y ni que hablar para las familias enormes comparados con lo que vale pues detectarlas y tratarlas tempranamente. Además que el niño que tiene una enfermedad de estas, que pues digamos si logra sobrevivir, pues tiene unas secuelas muy graves, parálisis cerebral, convulsiones, sordera, bueno, una discapacidad muy importante, pues necesariamente el cuidador va a tener que dejar de trabajar, ¿sí? Entonces es una persona que además empobrece a su núcleo familiar. Entonces, digamos, el tema financiero que ha sido tan discutido y que es lo que celebramos hoy, que se incluya pues el costo de estas enfermedades, pues para que sea una obligación para todos pagar un examen de estos para poder detectarlo, pues realmente bajo mi punto de vista no tiene ninguna cabida, porque es un ahorro en todo sentido. Lo que vale costo-beneficio pues es definitivamente un ahorro. Pero finalmente llegó, doctor Ignacio, por iniciativa del Hospital Universitario San Ignacio, del Instituto de Genética Humana,
de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, ¿verdad? Finalmente llegó. Sí, definitivamente estamos muy contentos. Yo complementando la historia de la doctora Bertolotto, cuando uno ve estos procesos tan demorados, realmente se da cuenta que no hay un culpable específico, que no hay un factor que haya hecho que esto se demore, sino que es la suma de todo. Yo quiero también aquí declarar la responsabilidad de nosotros desde genética. Tal vez no fuimos capaces de convencer al ministerio de muchos gobiernos atrás. Esto no es un tema de un solo gobierno, que esto era fundamental. Lo más curioso es que todos lo sabemos, pero nadie hacía el esfuerzo por hacerlo avanzar. Se hicieron pasos, salió el primer tamizaje, y cuando salió hipotiroidismo todos estábamos muy felices esperando que a los siguientes 2, 3 años empezáramos a tamizar otras cosas. No sucedió. Salió la ley y volvimos a celebrar en el 2019. Es que ya uno dice, cuando uno tiene una ley, ya uno está seguro que esto va a empezar. Ahí el gobierno de turno pidió 2 años, que le dieran 2 años para poder implementar esto. Se nos cruzó la pandemia, entonces no se pudo implementar. Y en este momento teníamos vigente la ley, pero nada que se podía hacer porque hay que dar unos pasos específicos. El Instituto Nacional de Salud tiene que sacar unos lineamientos, organizar los laboratorios, decir quién la debe hacer. Luego el ministerio debe ponerla dentro de alguna parte financiera y pues la está sugiriendo para ponerla en la UPC. Y luego hay que sacar otra resolución, o sea que son pequeños pasos que hay que dar que nunca se dieron. Pero todos teníamos claros, y los pediatras, los genetistas, que eso era muy necesario. Y sucede algo, Mario, muy interesante, y es que lo creemos tan necesario que empezamos a hacerlo sin que nos pagaran inclusive, sin que hubiera una ley, sin que estuviera toda la reglamentación. Y muchos hospitales, creo que empezando por el Hospital San Ignacio, dijo, esto es criminal. Es que imagínense, yo les pongo a los oyentes, imagínense que existe la tecnología en el mundo para que diagnostiquen a mi hijo y le salven la vida, o que no sea una persona con un retardo mental y no me la apliquen. Es que realmente es dramático. Entonces, en ese sentido, el hospital empezó a hacer las pruebas y ni siquiera nos pagaban las EPS. Ya más adelante empezamos a convencerlos y algunas EPS empezaron a hacerlo, y algunos hospitales, yo creo que alcanzamos a llegar hasta 8 hospitales aquí en Bogotá, que lo hacen sin que todavía esté reglamentado, porque todos vemos la necesidad. Yo es la primera cosa que veo, que alguien sin una ley o sin una base jurídica hace las cosas porque se da cuenta de la necesidad tan grande que tenemos y la ayuda que le da esto a nuestros niños. Muy bien, doctora Sandra, entre 2001 y 2017, por ejemplo, el Hospital Universitario San Ignacio registró un caso de hipotiroidismo congénito por cada 2.183 nacidos, mientras que otra enfermedad como la galactosemia afecta a cada uno de 30.000 bebés. Detectar esta enfermedad al nacer cuesta en promedio 300 millones de pesos por caso, que, como decía la doctora Bertolotto, es significativamente menor en costos derivados de diagnósticos tardíos, que pueden superar los $23.000 anuales en casos graves, ¿verdad? Como para reforzar esta idea de lo que significa en términos financieros. Ahora ingresan al tamizaje 6 nuevas enfermedades. ¿Qué podemos decir de esas enfermedades para comprensión de nuestros oyentes? Que son enfermedades que tienen una etapa inicial, que es esa etapa carente de síntomas, y por eso es que pueden pasar desapercibidas, y que después, cuando empiezan a aparecer, tienen cursos diferentes para empezar a darse esas manifestaciones, que pueden ser agudas, tan severas que en la primera semana de vida los niños pueden incluso perder la vida, secundaria a esa gran manifestación, o pueden tener una serie de alteraciones que poco a poco se van a ir viendo en la evolución de los niños, y es que son niños que no aprenden adecuadamente, o cuando empiezan a adquirir sus habilidades de movimiento, y que finalmente van a tener como principal complicación un retardo mental que hubiera podido ser prevenido, ¿sí? De ser detectado a tiempo. Y eso sin ver, o sea, eso es a grosso modo, porque pues en general algunas de esas enfermedades pueden afectar a algunos órganos específicamente. Entonces podemos tener niños con problemas de audición, con problemas de visión, con problemas de falla en el funcionamiento del hígado, de los riñones, y por supuesto pues todo eso va a entorpecer el curso esperable de un niño, ¿cierto? Y
con respecto a lo que mencionaba la doctora Bertolotto, pues también es cierto que si no voy a tener un niño sano, pues este niño va a tener un impacto muy grande en todo. Y sumado a esto, pues como son enfermedades de poca prevalencia, no siempre son detectadas, no solamente a partir del tamizaje, que es la prueba ideal, sino que después, a partir de una consulta, de múltiples consultas, llegan a profesionales que tienen que pues ahondar en el tema y buscar y rastrear qué es lo que le está pasando a ese niño. Entonces aquí vemos también otro desgaste financiero, pues porque hay que invertir un recurso en un diagnóstico de una enfermedad que no se sabe cuál es, hasta lograr llegar a definir cuál es esa enfermedad, ¿sí? Y de ahí a empezar un tratamiento, pues ha pasado un tiempo mayor. Si el niño continúa con vida, pues seguramente va a tener unas secuelas irreversibles, ¿cierto? Entonces esto, por supuesto, va a impactar. Y si contamos o sumamos con ese desconocimiento que existe, precisamente por la baja prevalencia, no es tan fácil llegar a un diagnóstico, hace que el médico que llega a brindar atención a ese paciente, pues tenga que también derivar a otras especialidades. Entonces aquí vemos cómo se va incrementando ese gasto en salud para lograr llegar a un diagnóstico tardío, y de esa forma pues ya el impacto no va a ser el esperable, ¿cierto? Ya no vamos a lograr reducir, evitar esas complicaciones, esa mortalidad asociada precisamente por ese diagnóstico tardío. En continuidad con lo que menciona Sandra, Ana María, ¿qué criterios debe cumplir una enfermedad para que entre a formar parte de este espectro a la hora del tamizaje? Pues son enfermedades, como lo decía la doctora Sandra, raras, ¿sí? Con una prevalencia baja en general en la población. Enfermedades que son, digamos, poco conocidas por los médicos en general, por los pediatras en general, los genetistas, pues obviamente a ellos ya les llegan pacientes, digamos, muy específicos y pueden saber un poco más. Poco frecuentes, pero de un impacto en mortalidad y pues en secuelas pues altísimo, ¿sí? Lo importante de incluir pues o la lista de cómo se van incluyendo estas enfermedades en los diferentes países es por la cantidad de casos que hay, pues de acuerdo también a la genética, digámoslo de alguna manera, de esos países, y así pues es que se van seleccionando de lo más frecuente, siendo infrecuentes, a lo menos frecuente. Y la otra forma de seleccionar pues es de lo que tiene tratamiento a lo que no, ¿sí? Enfermedades de estas pues hay muchísimas, son cientos, no sé, el doctor Sarante de pronto tiene el dato exacto, miles de enfermedades de estas, pero digamos la idea de hacer estos tamizajes es que sean enfermedades pues que tengan un tratamiento y que mejoren pues el pronóstico, la calidad de vida y la mortalidad pues de estos niños, porque pues digamos que y así es que se va seleccionando el orden de cuáles queremos tamizar. Las que no tienen ningún tratamiento, así las diagnostiquemos, pues digamos que esas tienen menos prioridad pues que las que sí tienen algún tratamiento. Digamos a grandes rasgos es como la forma. Hay distintos tipos de tamizaje, ¿no, doctor Ignacio? ¿No? Distintas clases, el neonatal básico, el ampliado, el prenatal. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, el tamizaje neonatal es para todos los niños que nacen, y eso es muy importante que nuestros oyentes lo tengan claro, y es que a todo niño que nace en Colombia debería hacerse esa prueba. ¿Y se le hace? Hoy en día solo para hipotiroidismo, nada más. Y no tenemos una cobertura del 100%, cubrimos un 80%, 90% en los mejores casos. ¿Y por qué el resto no se le hace esa prueba? Por diferentes razones, que siempre es no hay papel de filtro ese día, estamos en un sitio muy lejano, se acabaron los recursos para tomar el tamizaje, la muestra se perdió, no se tomó adecuadamente. Entonces ahí también tenemos mucho que mejorar. Yo quisiera poner un elemento muy importante, es que el tamizaje en Colombia se puede hacer y la gente lo hace pagándolo, o sea, se puede hacer de manera particular, o sea que aquí tenemos también que esta nueva noticia es maravillosa porque disminuye la desigualdad, o sea, tenemos un tema de injusticia social donde cuando yo nazco en un hospital que tiene un estrato muy alto y yo tengo los recursos, me ofrecen el tamizaje, yo me tomo la muestra a mi bebé y la mandan a Estados Unidos y allá me tamizan 80, 100 enfermedades. Pero las personas que no tienen los recursos ni que tienen ese conocimiento, entonces no tienen derecho a esa prueba que es tan importante y que le va a cambiar la vida a mi hijo y a toda la familia.
Entonces, ese punto es fundamental, porque lo que estamos viendo es una noticia maravillosa porque es para todos los niños y eso va a beneficiar a todos. Entonces, cuando uno habla de tamizaje, lo diría en dos partes. El tamizaje básico, que sería lo que nosotros en Colombia, y cada país, como decía la doctora Navarro, tiene sus definiciones, sería este tamizaje del hipotiroidismo más las 6 enfermedades. Se habla de un tamizaje ampliado, que en general ya la mayoría de países latinoamericanos lo hacen, que uno ampliaría seguramente a unas 20 enfermedades, más o menos. Puede tener 23, 25, 18 enfermedades, y ese se llama el tamizaje ampliado. Pero aquí tenemos un problema de logística, es que hay que tomarle una muestra al bebé de sangre del talón, y por lo tanto esa muestra yo la tengo que transportar y traer a un laboratorio y hacer la prueba de laboratorio, y luego encontrar ese niño que me salió positivo para poderle tomar una prueba para confirmarlo o no. O sea que el problema de logística es bien importante. Si nosotros logramos arrancar con el básico y ya tener estas muestras tomadas, sumarle nuevas enfermedades cuesta muy poco y podremos seguramente escalar este tema y pasar del básico luego al tamizaje ampliado. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno tamiza una enfermedad, uno tiene que darle seguridad a la persona que tiene cómo tratarlo. O sea, que tiene los especialistas, que tiene los hospitales, que tiene el tratamiento disponible. Entonces también hay que tener cuidado con cuántas enfermedades pongo yo, porque no le puedo ofrecer a la gente cosas que después no le voy a poder responder. Entonces esa es la diferencia entre el básico, serían las 7 enfermedades en Colombia, y el ampliado, que serían en más o menos 20 enfermedades. Ojalá llegáramos pronto a ese futuro. Quisiéramos insistir, doctora Sandra, en las razones. Ya aparecen de bulto algunas razones para hacerse el tamizaje, tal como las hemos mencionado. Pero uno mira esas estadísticas y pues da escalofrío, ¿no? En lo que tiene que ver con morbilidad, mortalidad, en las 24 primeras horas de vida, en las 48, en las muertes cada año, que lo obligan a uno a decir, hay que hacer el tamizaje, ¿no? Especialmente recomendarse a los padres de familia. Antes de responder, quiero ampliar algo también para que los oyentes tengan claro, y es que como parte del tamizaje neonatal existen 4 líneas de tamizaje. No solamente se trata de la prueba de sangre talón, que obviamente es súper importante y es el pilar del tema del día de hoy. Hay otras 3 opciones de tamizaje, y es el tamizaje visual, el tamizaje auditivo y el tamizaje de cardiopatías. Y esto va de la mano con eso que acabas de mencionar de 24 a 48 horas, y es porque todo lo que se ha construido hasta hoy tiene un proceso estructurado que tiene una base, y esa base está definida por el conocimiento científico, ¿cierto? No al azar se hacen las normas, sino que seguramente ellos han tenido un respaldo científico, y a partir de eso es que se crea o se define la necesidad de permanencia del binomio madre-hijo después de que nace el bebé. 24 horas mínimo debe permanecer en el hospital cuando han nacido por parto vaginal, y 48 horas si han nacido por cesárea. Y a partir de ese momento, de esa primera estancia hospitalaria, es que se empieza todo el proceso de tamizaje neonatal, con el examen físico, con la valoración de los ojos del niño, con la toma de unas pruebas para ver si tiene una buena audición o no, con la valoración de una prueba que es que nos permite evaluar si hay alguna sospecha de alteración a nivel del corazón, y esto se suma a esa prueba de sangre de talón que corresponde al tamizaje metabólico. Cuando hablamos de todo esto, pues ya se consolida una estructura que va a complementar eso que antes se había hecho con el control prenatal. En el control prenatal se hace una definición también de riesgo, una identificación de alteraciones que dan herramientas para que en el momento de nacer el bebé uno pueda hacer una intervención temprana. Entonces todo esto es una suma de intervenciones que por supuesto va a ayudar a reducir el impacto de la enfermedad, el impacto de las secuelas a largo plazo, y va a cambiar la evolución natural de la enfermedad por una evolución más favorable, ¿cierto? Entonces esto es importante entender. Y otra definición también grande en términos de tamizaje es que con el tamizaje no vamos a hacer un diagnóstico de la enfermedad, sino vamos a dar un primer paso para identificar unos casos alterados. Y debemos pasar a una segunda intervención cuando tenemos casos alterados para confirmar o descartar la presencia de enfermedades. Y es en ese momento en que decimos, realmente el niño tiene una enfermedad o no, o el niño ya se descartó, es un niño sano, puede continuar su control normal con el pediatra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso también es importante entenderlo. ¿Dónde realizarlo, Ana María?
¿Qué le recomendamos a los padres? ¿Quiénes deben hacerlo? Pues todos los recién nacidos de este país, incluso pues por norma, se les debe realizar el tamizaje neonatal. Como lo mencionaba el doctor Sarante hace un tiempo o hace un rato en esta entrevista, tenemos las normas, pero faltaban las reglamentaciones, hay un tema administrativo y de logística importantísimo que él mencionaba también. Y parte del tema administrativo, yo les cuento muy cortamente pues la experiencia del Hospital San Ignacio, porque en ese momento pues estábamos este grupo que está aquí iniciando casi pues que de pioneros, con excepción de los particulares que mencionaba el doctor Sarante, hacerle el tamizaje a todos nuestros recién nacidos. El tema administrativo es muy importante, porque cuando empezamos aquí en el Hospital San Ignacio a decir vamos a hacer todas las 6 pruebas, pues más el hipotiroidismo, más el de cardiopatías, el visual y el auditivo, que lo veníamos haciendo desde antes, simplemente no había, por ejemplo, el código para cobrarlo. Y eso pareciera una cosa menor, pero en nuestro sistema no es una cosa menor, ¿sí? Simplemente en nuestro manual de procedimientos a cobrar que existe pues para salud, no existía el código para cobrarlo. Y eso pone unas barreras administrativas que estas nuevas iniciativas o estas, nuevas opciones que estamos teniendo ahora, pues nos abre la luz. Entonces hay que hacerlo a todos. ¿Por qué? Por ley, ¿sí? En la parte operativa, pues ahí vienen todas las dificultades. Los países que mejor lo hacen, pues definitivamente tienen centros, ¿sí?, a los que se remiten estos papeles de filtro que hablaba el doctor Sarante. Es una muestra sencilla de tomar, es como cuando uno se hace una glucometría, un pinchazo en el talón, saber tomar bien la gotica en el papel, y esos papeles se pueden remitir a los sitios que procesen esos tamizajes. Los laboratorios deben estar capacitados y deben certificarse para poder hacer esas pruebas y que sean confiables. No cualquier laboratorio puede procesar esas pruebas. Entonces ya hay laboratorios como el de San Ignacio, pues que se están, digamos, como habilitando y certificando para hacer todas esas pruebas. Pero digamos que si hay ya una organización y se vuelve cada vez más obligatorio, las cosas simplemente por las técnicas de laboratorio utilizadas hacen que el costo de hacer esos tamizajes baje de una manera muy importante, ¿sí? Entonces, pues la idea es que poco a poco todo el mundo pues lo haga. No se necesita que cada sitio tenga un laboratorio. Habilitar un laboratorio para hacer esas pruebas es muy costoso y muy difícil, pero sí tener una red y una forma pues de organización en la que se puedan remitir pues todos esos exámenes, y que para el sistema de salud simplemente por volumen pues salga mucho más económico. Es más o menos la idea. Muy bien, insistiendo mucho en el impacto que puede tener el uso ampliado y generalizado del tamizaje, un estudio determinó que el tratamiento oportuno de enfermedades en 220 niños colombianos ahorraría más de 17.000 millones de pesos por año para el país en tratamientos. 1.114 para enfermedades crónicas leves, 1.191 para enfermedades crónicas moderadas y 15.471 millones para enfermedades crónicas graves. Un impacto bastante considerable. En el cierre de nuestro espacio, doctor Sarante, retos, desafíos para la parte de genética, con esta buena noticia, pero sobre todo para lo que nos falta. Bueno, nos falta ya ahora sí implementarlo. Ya pareciera que están del sitio donde deben salir los recursos. Falta que el ministerio ya nos dé el startazo con una resolución donde nos diga cómo debemos tomarla todos. Y yo, para cerrar la entrevista, quisiera llamar la atención también de las madres y de las familias, porque es cierto que es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de los médicos, pero también llamar la atención de las mujeres que se van a embarazar en el futuro, que están embarazadas ahora, que tienen un bebé, y ellas deben solicitarlo, porque es muy importante que cuando su bebé nazca me hagan el tamizaje, y luego, después de que se lo hagan, preguntar cuál fue el resultado. A veces se nos quedan resultados guardados, la mamá no aparece, no la encontramos. Entonces los mismos padres deben ser los que
generen esa necesidad y decir, oiga, mi hijo necesita esta prueba porque si sale positiva hay un tratamiento en el cual va a ser un niño completamente normal o por lo menos va a tener una vida muy normal. Si no se la detectamos, mi hijo se puede morir o puede tener un grave retardo. Entonces llamaría la atención en los oyentes de todos los que están planeando tener hijos, que cuando piensen que llegue ese momento del nacimiento, sepan que existe esta prueba y que pueden tomarla como algo que le va a mejorar la salud a sus hijos. Muchas gracias, doctor Ignacio Sarante, muy amable por estar con nosotros. Director del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana y jefe del Servicio de Genética del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Sandra, retos, desafíos. Entender que el tamizaje neonatal es mucho más que tomar pruebas de sangre, que involucra una serie de procesos y que por eso la definición debería ser programa de tamizaje neonatal, porque cada parte del tamizaje, existen varias fases, tienen un objetivo y el objetivo final es lograr detectar a niños enfermos para poder iniciar ese tratamiento oportuno y que pues realmente haya un impacto en todas las estrategias de tamizaje. Y entender que cada uno tiene un rol y que esto consolida una serie de responsabilidades compartidas en las que todos tenemos que participar. Las aseguradoras, los entes gubernamentales, los profesionales de salud y por supuesto pues las familias, ¿no? Entonces cuando entendemos que cada uno tiene un rol en la construcción de un sistema de salud y que tenemos que ejercer nuestro derecho a tener esa capacidad de decidir y que entendemos que el tamizaje debe ser universal, pues seguramente las cosas se van a dar de la mejor forma. Muy bien, muchas gracias, doctora Sandra. Doctora Sandra Navarro, pediatra, especialista en neonatología y coordinadora de la clínica de errores innatos del metabolismo del Servicio de Genética del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Ana María, los retos, los desafíos que nos propones. Pues los retos son organizarnos como país para poder dar la cobertura. Necesitamos establecer la infraestructura para atender pues a todos los recién nacidos de este país, poderlos tamizar, organizar los centros que van a realizar con calidad, como decía la doctora Sandra, no solo el examen, sino los programas de tamizaje, porque como ella bien lo explicaba, pues el examen nos da un indicio, pero hay que confirmarlo, si no, no hacemos nada. Resultados pues positivos que nadie lee no sirven para nada, y organizar las clínicas correspondientes que van a tratar estas enfermedades que, como lo decíamos anteriormente, son raras y que requieren de un grupo multidisciplinario muy especializado para ser manejadas, ¿sí? No hacemos nada con el diagnóstico si no hay el grupo idóneo pues que pueda tratar a estos niños para de verdad poder ofrecerles un mejor futuro. Es eso, la organización, la logística. Muchas gracias, doctora Bertolotto, Ana María Bertolotto, profesora del Departamento de Pediatría, especialista en pediatría de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a los oyentes que han participado en este segmento en el que hemos hablado de la inclusión del tamizaje neonatal ampliado en la unidad de pago por capacitación. Una noticia histórica, como decían nuestros panelistas. A segunda hora exploraremos la regulación, el estado actual de la regulación de los bienes de alquiler en nuestro país. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que hemos abordado en la primera parte la inclusión del tamizaje neonatal en Colombia, y en este segundo bloque nos adentramos en un tema social, pero también de carácter médico y jurídico, la gestación subrogada, que ha ganado relevancia, tener en cuenta el contexto de vacío legal, con todas las consecuentes preocupaciones éticas, sociales y legales, y el proyecto que en este momento marcha en el Congreso. Para hablar de ello tenemos expertos y expertas. Angélica Bernal, investigadora del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, psicóloga, especialista del talento humano y magíster en bioética. Angélica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Está Inés Joana Pinzón Marín, abogada, especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Sanitario y Bioética y magistra en Bioética de la Universidad Javeriana. Es conciliadora en Derecho. Actualmente adelanta estudios de doctorado en Bioética aplicada en la Universidad de Anáhuac, México. Inés Joana, bienvenida.
Muchas gracias, complacida con la invitación en este espacio. Gracias por aceptarla. Y está John Marlon Rosero, abogado de la Universidad Javeriana, consultor en Derecho Tributario, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y además consultor. John Marlon, bienvenido. Un gusto poder acompañarlos y un cordial saludo tanto a la audiencia como a los panelistas de este día. Muy bien, yo soy Mario Morales, periodista y profesor de la Universidad Javeriana en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Aquí están nuestros oyentes. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Bueno, yo creo que es importante que el Estado colombiano priorice ante todo la protección de todos los estamentos éticos, legales y sociales de aquellas mujeres que son vientres de alquiler. Principalmente yo creo que con el tema de los vientres de alquiler se debería dar prioridad obviamente a la mujer que está prestando su vientre y que esto sea de manera controlada, teniendo un apoyo tanto psicológico como legal. Y también teniendo en cuenta que la mujer, su cuerpo no se puede convertir en un tipo de negocio o en un negocio de producción de bebés, ya que el cuerpo de la mujer se vería gravemente afectado. Muy bien, algunas de las perspectivas, Angélica, de nuestros oyentes. Comencemos antes que por las posiciones frente a ello, por las denominaciones. Lo llaman vientres de alquiler. Hace ya algunos meses que tocamos este tema donde decíamos que preferíamos llamarlo de otra manera por razones lógicas que vamos a trabajar acá desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo llamarlo y por qué no llamarlo vientres de alquiler, Angélica? Bueno, las diferentes denominaciones que se han trabajado históricamente ha sido maternidad subrogada, gestación por sustitución, subrogación uterina. Y a lo largo del... ¿Y cuál prefieres tú? Bueno, gestación por sustitución es una de las que más se han presentado en la legislación internacional. Esa gestación por sustitución, ¿qué abarca? Digamos, ¿qué posibilidades y qué alternativas abarca? Que la gestación es realmente lo que se subroga, Uh-huh. no la maternidad, porque la maternidad implica algo mucho más allá, como Uh-huh. la crianza de los hijos. Uh-huh. Es portadora gestacional, se les llama portadora gestacional. Entonces, a las mujeres que hacen esta práctica se les Uh-huh. llama portadoras gestacionales. Entonces, la gestación por sustitución es uno de los términos que más se utiliza. Sin embargo, en el último proyecto, en el anterior proyecto de ley, se mencionó la subrogación uterina, que es otro de los términos médicos que abarca también como implícito este tema porque se trata del útero. Muy bien, Inés Joana, no llamarlo vientres de alquiler porque eso tiene unas implicaciones de carácter ético primero, pero también otras implicaciones que abarcan lo jurídico y que abarcan también lo económico, hay que decirlo, ¿no? Claro, cuando uno apela a conceptos como el alquiler de vientre, pues uno necesariamente hace relación a un contexto lucrativo, al negocio, ¿no? Porque cuando yo alquilo algo, pues lo que obtengo es de un servicio económico. Entonces, creo que al origen de este tipo de prácticas, de este fenómeno, se le ha denominado alquiler de vientre, pero realmente este es un concepto que no debería emplearse en este tipo de acuerdos. Primero porque no todos estos acuerdos tienen una finalidad económica, buena parte de ellos sí, por supuesto, pero también pueden existir otras razones como el altruismo entre miembros de familia, la comunidad, amigas, amigos y demás. La maternidad subrogada, como lo decía la doc anteriormente, pues tiene otras características y es que la maternidad es un concepto muy amplio que también es una construcción social, no solamente un elemento biológico. Por lo mismo también resultaba muy impreciso. Creo que cuando se habla de subrogación uterina, de la gestación por sustitución, que es el término como que más se está utilizando actualmente, buscamos también cómo dejar todas esas otras cosas que de alguna manera generan más controversia en torno a la técnica o a la práctica y se está dejando de pronto en un campo mucho más técnico-científico. ¿Y tú cómo prefieres llamarlo? Yo le denominaría también gestación por sustitución. Muy bien. John Marlon, ¿tú por cuál te inclinas? Claro, en lo personal, aunque entiendo que hay una discusión doctrinal muy interesante y también que a nivel internacional, cuando se habla del tema, se habla principalmente de la gestación subrogada, de la subrogacy pregnancy. Lo cierto es que existe una importancia semántica en los términos que utilizamos para referirnos a esta institución. Y aunque en el ideario popular muchas veces
la gente suele estar acostumbrada al término alquiler de vientre, que como bien ya lo han mencionado las otras panelistas, tiene unas implicaciones económicas y implicaciones también sobre el mismo cuerpo de la mujer y sobre los mismos derechos que involucran este tipo de relaciones jurídicas. Lo cierto es que tenemos que apegarnos más al lado técnico para que también se vayan deconstruyendo estas significaciones a nivel cultural. Ahora sí, el término gestación subrogada me parece quizás con el que me encuentro más de acuerdo, más que todo por nivel de la doctrina internacional, y es que una cosa muy interesante es que ese mismo intento que se está llevando nuevamente a cabo aquí en Colombia es un camino que ya han recorrido varios países, quizás no el 100% de ellos. Veremos que la legislación a nivel internacional se reduce al menos a un 9-10% de todos los países del mundo, sin perjuicio de que muchos de ellos, y académicamente se ha llamado a hablar de gestación subrogada en buena parte de los casos. Muy bien, lo cierto, Angélica, es que en ese sentido hay un enorme vacío legal, jurídico, preocupante, sobre todo porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y a pesar de que ha habido por lo menos 16 intentos, han terminado casi todos ellos archivados. El último de ellos, el que presentó el actual gobierno en cabeza de la entonces ministra de Salud, pero que fue archivado, y otro que comenzó su trámite en el segundo semestre de 2024 y que está vigente para ser discutido en este 2025. Sí, ese es el último proyecto del cual pues va a surtir en esta legislatura por parte ya de la Cámara. Ya hicieron una audiencia y bueno, ya tiene un desarrollo como tal. En este proyecto se le llama gestación por sustitución. Y en este proyecto también tocan temas de la licencia de maternidad, que estaba como con un vacío jurídico. Tocan temas de las características que debe tener una portadora gestacional. De igual forma, regulan la práctica, es decir, que la van a permitir, según este proyecto, pero prohíben la práctica a nivel de los extranjeros. Y recordemos que los clientes principales en Colombia son los extranjeros. ¿Es cierta esa cifra del 97%? Es una cifra que la asociación ASEC la mencionó en un congreso como tal, oficial, donde dice que el 97% de los clientes que acuden a la práctica son extranjeros. ¿Por qué razones? Primero por la economía, que es mucho más barato, pero además ¿por qué? Y eso es de carácter social. Bueno, por la economía, ¿sí? Y le sale mucho más económico el tema, y porque aquí no está regulado, ni prohibido, ni permitido. Entonces, bueno, como no hay una legislación que lo prohíba, y en alguno de sus casos estos países donde ellos son connacionales se los prohíben, entonces acuden a Colombia para poder hacer todo el trámite, porque es más, digamos, más asequible normalizarlo en nuestro país. Muy bien. Escuchemos a Lina María Garrido, que es ponente de este proyecto que está en trámite en la Cámara primero y que luego debe pasar a Senado, teniendo en cuenta que es un proyecto de ley estatutaria, ¿verdad? Porque convoca derechos fundamentales y que significa que a posteriori debe tener revisión. Además es una revisión previa de la Constitucional antes de entrar en vigencia. Veamos algunas de las características o escuchemos algunas de esas características. Dentro de este capítulo segundo, por supuesto, aparecen las partes del contrato gestacional, la gratuidad. Esto se hace meramente en términos altruistas. Aquí no estamos hablando del pago por la gestación, por sustitución. Aquí no se habla, eso es un tema eminentemente altruista. Hay unas garantías también que tiene la gestante sustituta. Altruismo. ¿Cómo se entiende el altruismo en este sentido, Inés Joana? Bueno, yo creo que el tránsito de Colombia en intentar regular la gestación por sustitución,
no ha sido fácil, ¿no? Hay posturas muy disímiles. Los 16 proyectos anteriores nos han demostrado que en algunas oportunidades se busca regular para regular y aceptar que la técnica existe como efectivamente existe, o segundo, para declarar que no deberían darse estos contratos y declarar la nulidad de estos contratos, digamos que de pleno derecho, para que no tengan ningún asidero dentro de Colombia. No obstante, las últimas, también una evidencia que los últimos proyectos han girado en torno a una idea de altruismo, en el sentido de que estos acuerdos no tengan una mediación comercial, ¿no? Es un poco el temor a que el dinero de alguna manera todo lo corroe, lo que no siempre es cierto, ¿sí? Yo creo que muchas de las actuaciones de nuestra intimidad, el dinero está de por medio, y a veces lejos de corroer, lo que da es claridad a las partes de qué es lo que está en juego y qué es lo que estamos aquí contratando, ¿no? Entonces, el altruismo hace referencia a la posibilidad de que estos tipos de acuerdos se celebren solo con fines, digamos, un poco humanitarios, un poco un fin de que una pareja o una mujer que no pueda tener hijos, pues lo pueda tener a través de otra mujer, y se da en ese marco, evitando entonces, digamos, unas compensaciones económicas más allá que conlleven, digamos, a que esto se convierta en un trabajo o un enriquecimiento para las mujeres, sino simplemente que se dé una compensación económica quizás tendiente a los gastos de manutención, de alimentación, de idas a consultas médicas y demás de las mujeres gestantes. ¿Qué busca este proyecto o los proyectos? Porque en general en esto han estado sintonizados los últimos proyectos cuando se trata de prohibir o de no permitir estos acuerdos privados con mediación económica, sobre todo porque, por ejemplo, en nuestro país se realizan más de 400 procedimientos cada año, hemos dicho, principalmente en Bogotá, ¿verdad? El precio puede llegar a $65.000 y el doble cuesta en otros países que lo permiten. Hemos dicho que es por la ausencia de regulación, pero la Corte Constitucional hace ya 3 años, en 2022, le pidió al Congreso que legislara teniendo en cuenta que esa falta de legislación, John Marlon, ponía en riesgo a las mujeres de bajos recursos, pero también podía convertir a nuestro país en destino de comercio reproductivo, como lo llamó en su momento la Corte Constitucional. Efectivamente, digamos, a nivel jurídico estamos en un escenario de incertidumbre, en una zona gris en la que nos vemos regulados únicamente por los principios del derecho civil y comercial, los cuales pues para términos privados suelen ser bastante laxos, y es que todo aquello que no esté directamente prohibido está permitido para los particulares, según la cláusula general de competencia. Ahora bien, esto implica que al día de hoy nosotros tenemos una práctica real, que en el mundo real tenemos una serie de prestadores de servicios de salud, clínicas, IPS, que no solo ofrecen tratamientos reproductivos para facilitar, por ejemplo, fecundaciones in vitro, entre otras técnicas médicamente aceptadas, sino que también permiten que este tipo de procedimientos se lleven mediante un contrato de gestación subrogada. Esto, por supuesto, implica que existe una inseguridad jurídica frente a todos los involucrados, tanto la madre gestante y sus derechos fundamentales, al libre desarrollo de su personalidad. También tenemos a las partes contratantes, que puede ser una, pueden ser varias personas, pueden ser familias homoparentales, homosexuales o de diversa índole, las cuales adquieren estos servicios en garantía de otro derecho fundamental, que es el de tener y formar una familia, y por otra parte tenemos en cohesión con ello los derechos de los niños, a la posibilidad de tener una familia, identificarse y a recibir cierta información sobre los lazos de la paternidad y la maternidad, que son los lazos de filiación que jurídicamente tienen los padres sobre el niño. Entonces hay una necesidad real de regular. Lo que sucede es que hasta el momento no se ha regulado. Como bien lo ha mencionado la Corte Constitucional, en el escenario de abstracción en el que estamos actualmente, es una práctica que normalmente es onerosa. Entonces yo aquí quizás volvería un paso atrás y diría que hay una diferencia entre lo completamente altruista y lo completamente gratuito. Y es que para el caso de los últimos proyectos de ley, el último archivado y el que se encuentra actualmente en curso, el término que se utiliza es altruismo. Es decir, que sí hay lugar a unas ciertas compensaciones económicas sin que ellas mismas lleguen a remunerar o enriquecer a la madre gestante. Ahora bien, frente a estas circunstancias, lo que se busca y la postura principal que han tenido los proyectos que se han desarrollado aquí en Colombia ha sido la de la maternidad subrogada altruista, que de hecho es un estándar internacional, que
en la realidad hay cerca de 10, 12 países que la permiten. En algunos casos estamos hablando incluso de estados federados, de algunas naciones grandes, como es el caso de los Estados Unidos, y que por supuesto es un procedimiento médico que tiene unos costos muy altos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países que es pionero en todos estos temas es el estado de Illinois, donde puede llegar a valer hasta $150,000, $200,000, y que por supuesto el paquete compensatorio conlleva además que la madre gestante tenga acceso a vivienda, a alimentación balanceada, a todas las cosas que requeriría una madre normalmente para tener un parto seguro y que el bebé cuando nazca también encuentre el mejor entorno posible. Luego, eso quiere decir que, para escuchar un segundito a la representante Lina María, que el dinero no desaparece, sino que se aplica únicamente a aquella parte que es inherente, necesaria. Seguridad social, por ejemplo. Escuchemos a la representante Lina María Garrido. Necesariamente quienes hacen parte del contrato, o en este caso los comitentes, tienen que darles unas garantías de manutención, de acceso a seguridad social, de, digamos, económicamente poder responder ante cualquier eventualidad o urgencia que se requiera, y hay una manutención a la gestante sustituta por un periodo de 12 meses que inicia de acuerdo al acuerdo que se haya llegado, lo que se haya pactado dentro del contrato, desde el momento que inicia y 12 meses después. ¿Y cómo diferenciarlo, Angélica? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? ¿El tema de los pagos? Sí. Bueno, en la práctica real, no en la teoría, el valor de la manutención más alto es entregado en el momento en que la portadora gestacional renuncia en notaría a ser madre, porque en Colombia aún no hemos cambiado ese código que dice que es madre quien da a luz, ¿sí? Así se define. Entonces, para el trámite legal, pues debe ir esa portadora, renunciar a la maternidad ante una notaría, y allí el monto más alto lo recibe en ese momento. Los demás pagos, si son, digamos que hay un primer pago cuando es positivo. Cuando la prueba sale positiva de esta portadora gestacional, hay un primer pago también alto, diferente a los pagos de manutención. Los otros son en equilibrio, y el último y el más grandecito es ese. Cuando nace el bebé, va a la notaría, renuncia a la maternidad, y ahí pues recibe ese último pago, ¿sí? Entonces, digamos que lo hablo, digamos, desde el sentido de las entrevistas que he realizado con las portadoras gestacionales. A esto es lo que me refiero con esta información que te doy. Con las mujeres que han sido portadoras gestacionales, les han distribuido los pagos de esta forma. Y las condiciones de su vida cambian, porque si están en otra ciudad, son trasladadas a Bogotá, aquí les alquilan su apartamento cerca a las clínicas, les pagan medicina prepagada, las llevan en Uber a estos sitios, evitando que pues el cuidado y la protección. Entonces no se transportan en un Transmilenio o algo así, no. Son protegidas y cuidadas por el tema de su salud. Entonces son recogidas en Uber, llevadas a todas las citas médicas, tienen un acompañamiento de una enfermera todo el tiempo para el tema de los controles y de que realmente consuman las hormonas que deben consumir para poderse proteger pues dentro de su cuidado médico. Es toda una protección que tienen ellas durante ese tiempo, que es un año, antecitos de quedar embarazadas, más o menos unos tres meses, y posterior. Eso hace que sea un tratamiento costoso al alcance solo de ciertas personas. Sí, efectivamente. Primero porque el tema de la técnica de reproducción asistida a utilizar, pues se tienen que hacer a veces no un solo intento, sino que en el primer intento la mujer no queda en embarazo, entonces debe hacer un segundo intento para que ese embrión se fertilice. Entonces, cada vez
que hacen el intento y no es, digamos, fertilizado, entonces allí pues vuelven a hacer otro tercer intento máximo para poder implantar este embrión. Entonces eso también aumenta el costo de este tema. Posterior a eso, pues viene el tema todo del cambio, pero para quienes están en Bogotá, digamos que es más manejable a quienes están en otras ciudades. Pero sí hay varias mujeres que acuden a la práctica que no radican en Bogotá, sino que son traídas a nuestra ciudad para realizar este tema. Y por eso el tema social sí es un tema que se debe conversar, analizar y mirar las aristas incluso de las migrantes venezolanas que también acuden a esta práctica y lo han realizado por menores valores a los permitidos en Colombia. Muy bien. Este es un proyecto que tiene 5 capítulos, que tiene 29 artículos y que, como decía Angélica, va a suscitar mucho debate. ¿Qué proponerle desde la academia, desde la experticia de ustedes, a ese proyecto que entra en discusión? ¿Qué debe tener, por ejemplo, en relación con la práctica transfronteriza, como se denomina, es decir, la llegada de extranjeros, sobre la retractación o la posibilidad de retractación? ¿Qué decir sobre otro tipo de prohibiciones que debe tener, aparte de los fines comerciales, como la negación de filiación, etcétera? ¿Tú qué piensas, Inés Joana? Bueno, es que es un debate supremamente complejo, amplio. Creo que hay unas bondades en medio de todo esto, creo que Angélica las abordaba muy bien. Yo creo que lo primero y lo más importante en cualquier tipo de reglamentación que busque aceptar estos acuerdos de gestación por sustitución, porque tenemos que ser honestos, y es que esta práctica está en Colombia y que nosotros no podemos taparnos los ojos y decir no lo queremos regular porque nos parece difícil, complicado, porque no existe. La realidad es que existe. Yo llevo varios casos en donde lo primero que yo advertiría es que este debate hay que llevarlo a donde corresponde, y donde corresponde es a las mujeres. Las mujeres debemos poder decir qué queremos hacer con nuestro cuerpo y cómo hacerlo y cuáles son los límites a esos modos, ¿no? Entonces creo que el primer acierto y la primera bondad que yo veo es que las últimas, digamos, propuestas que hay legislativas están intentando consultar a las mujeres. Consultan los equipos feministas, consultan los colectivos de mujeres que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia, consultan la academia, y creo que eso es muy valioso y creo que eso hay que abonarlo, porque se está llevando el debate a donde corresponde, que es a las mujeres. A las mujeres hay que preguntarles. Cuando la doctora Angélica dice que he hecho entrevistas con mujeres que han sido gestantes, porque el fenómeno es real, o sea, no podemos taparnos los ojos y decir que no está, pues es muy bueno, porque finalmente estamos escuchando a quienes realmente quieren vivir el proceso o lo han vivido de alguna manera. Yo creo que eso es muy bueno, porque siempre este tipo de regulaciones se han centrado mucho en los aspectos de la filiación, ¿no? Del vínculo jurídico que une al niño con la mamá o con el papá, y digamos que eso ya está decantado internacionalmente. El niño debe quedar sin duda siempre en donde mejor pueda estar. Eso es el interés superior del niño, y creo que los acuerdos de gestación tienen otra bondad, y es que finalmente aquí, a diferencia de lo que pasa en un país como Colombia, aquí generalmente todos se pelean por quedarse con el niño. Es raro un acuerdo en el que nadie quiere quedarse con el niño, aunque pasa, y eso también, esas excepciones hay que considerarlas. En un país en el que estamos acostumbrados a hallar padres a palos, irresponsables, que no quieren hacerse cargo de sus hijos, pues las técnicas reproductivas, y en especial la gestación por sustitución, nos muestran una dinámica de familia distinta, ¿no? Hay un deseo, hay una voluntad procreacional de tener un hijo, y creo que eso es valioso y eso también tiene que considerarse. Entonces, me parece muy bueno en el sentido de que temas de la filiación están hoy en día mucho más decantados, mucho más depurados. Me parece que se están centrando en las mujeres y empezar a hablar de los derechos humanos de las mujeres gestantes, porque sí, efectivamente, cuando una mujer tiene pocas posibilidades de escoger una independencia económica y recurre a estos tipos de acuerdos como un elemento para sobrevivir en su vida, incluso para mantener otros hijos, pues uno sí queda como con el sabor amargo de que quizás las mujeres no son libres para tomar una decisión reproductiva de esta naturaleza. Pero cuando ya estamos ante una regulación que busca proteger derechos humanos de las mujeres, laborales, de, como dice la doctora Angélica, de que tengan unas condiciones dignas de cuidado, de ingreso al sistema de salud, pues estamos hablando de un fenómeno diferente. Muy bien. Entonces, para ir cerrando,
¿verdad? Es un tema que seguramente volveremos a tocar más adelante en este espacio porque es muy amplio y bastante polémico. ¿Qué sí o sí debe tener este u otro proyecto de ley que connote o concite todas las garantías de las que venimos hablando desde el punto de vista de los derechos humanos de todas las personas incursas en este proceso? Pues digamos que a pesar de que ha habido un desarrollo legislativo a través de los 15 proyectos que se han quedado archivados, lo cierto es que al menos tiene que tener 4 o 5 epígrafes o capítulos. Por una parte, por la importancia que tiene y su relación con los derechos humanos, sí es importante que este tipo de temas siempre estén relacionados no solo con los derechos de la madre gestante, sino también del niño que está por nacer y los derechos también de la familia que está contratando este tipo de servicios, que ciertamente tenemos una legislación constitucionalmente desarrollada mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero ha sido un tema que no ha tenido tantos pronunciamientos. De hecho, uno puede rastrear los iniciales al 2008-2009 con la sentencia C-908 de 2009, pero es un tema que no se trata con tanta recurrencia y eso implica la necesidad de que legislativamente hablemos primero de los derechos fundamentales que están en curso y de que este tipo de iniciativas, por involucrar derechos de tantas partes contrapuestas, va a requerir siempre un trámite que va a ser diferente, que va a ser mucho más riguroso, que es el de una ley estatutaria. Viene también un tema importante que es la parte contractual. Y es que estamos hablando de un acto jurídico, de una relación que no involucra solo a la madre gestante y a las partes contratantes. Estamos hablando también de un acto que va a requerir de un reconocimiento de filiación ante entidades como notarías o autoridades de registro, que también va a involucrar temas médicos que tienen una regulación sumamente extensa por detrás y que por lo tanto necesitamos regular tanto lo contractual en la etapa precontractual, es decir, el momento en el cual las partes deciden celebrar este tipo de gestación subrogada, y las verificaciones para que se puedan llevar a cabo una parte contractual que ya es una ejecución propia de todo el embarazo y una postcontractual que viene a ser qué pasa después de que nace el bebé. A esto va aunado otros temas adicionales, como es todo el tema de la seguridad social, que es lo que pasa cuando la madre gestante es una persona que no tiene una vinculación a nuestro sistema de seguridad social. ¿Quién debe cubrir eso? ¿Quién cubre las pólizas de salud? ¿Quién cubre todos los gastos? Y claramente tiene que haber, por supuesto, siempre desde la prevención jurídica ante el incumplimiento, una parte que hable de qué es lo que sucede con las infracciones a este tipo de ley. ¿Qué pasa si no se celebra una gestación subrogada altruista sino onerosa? ¿Qué es lo que pasa si una de las partes quiere renunciar a esa paternidad o la otra parte no quiere asumirla? Entonces es necesario pensar en todas esas circunstancias y dejar también a la imaginación y la necesidad de regularlo más adelante y de tener un continuo control de las autoridades de este tipo de realidades que hoy por hoy se presentan en nuestro país. Muy bien. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Muy brevemente, ¿qué sí o sí debería tener este u otro proyecto que no debe faltar desde el punto especialmente de la bioética, Angélica? El tema psicológico para mí lo deben ampliar. Sí, debe ampliarse el tema psicológico y cada una de lo que implica posterior a terminar el proceso gestacional este tipo de consecuencias para que ellas pues también puedan, estas portadoras, ser tratadas. También el tema transnacional, no podemos ocultar que son los extranjeros los primeros clientes y aquí se está prohibiendo a los extranjeros acudir a la práctica. Entonces, ¿cómo van a hacer si la realidad es que sí están acudiendo a nuestro país? Que no se vuelva clandestino. Sí, la realidad es que sí están acudiendo a nuestro país y aquí lo están prohibiendo, específicamente si son extranjeros lo están prohibiendo. Dicen que permiten, pero que tienen que haber estado 3 años viviendo en Colombia, así lo dice el proyecto, que deben tener 3 años de vivir aquí. Entonces, yo creo que se debe desarrollar más el tema de los extranjeros porque es una realidad. Y asimismo se debe también regular de esa forma. Las cifras, los costos, tasarlos, es importante para tanto la protección de la mujer, para evitar unos pagos que sean, digamos que no cumplan con la total protección, se deben también tener muy bien definidos tácitamente esa regulación que se le va a entregar a esa persona.
que también veo que les falta, digamos, en este proceso. Pero es importante señalar que aquí mencionan la seguridad social, que aquí mencionan la licencia de maternidad, que aquí mencionan varias cosas que habían quedado en vacíos porque los bebés habían quedado apatriados, y aquí se menciona para que el bebé no quede apatriado. Entonces hay un avance importante en este proyecto que se puede mejorar, y que esa es la invitación a que las condiciones también se puedan mejorar y se miren desde un sistema para que fortalezca ese proceso psicológico también tan importante que nos invitan ahora cuando miramos todo el tema de la salud mental. Pienso que es muy importante el tema psicológico. Inés Johanna, muy brevemente, ¿qué le falta? ¿Qué debería tener este proyecto u otro proyecto? Bueno, yo creo que principal el respeto a la autonomía de las mujeres gestantes en todo momento, tener un equilibrio con el interés superior de los niños que nacen bajo este tipo de acuerdos. El problema del altruismo es que generalmente fortalece las ganancias de las clínicas y el dinero realmente no llega a las mujeres a las mujeres portadoras, que son las que están haciendo el trabajo. Yo creo que ahí debe haber un rigurosísimo estudio sobre la aceptación de extranjeros que llegan a nuestro país a suscribir este tipo de acuerdos. Recordemos que India, justamente una de las grandes dificultades que tuvo y por eso quedó una legislación tan severa, y es que no admite ya tampoco extranjeros, salvo que vivan en su territorio por un tiempo. Tuve un caso justamente de un ciudadano asiático que llegó a mi ciudad y contrató los servicios y no volvió a aparecer, y pues esta joven mujer quedó con el niño siendo de ella prácticamente, y peleando ante el Estado por él, incluso en un tema bien complejo. Entonces creo que esas tres cosas no pueden fallar en este nuevo acuerdo. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas que han participado en este espacio. John Marlon Rosero, abogado de la Universidad Javeriana; Inés Johanna Pinzón Marín, abogada, especialista en Derecho Penal y magistra en Bioética de la Universidad Javeriana; y Angélica Bernal, investigadora del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, psicóloga y especialista de talento humano y magíster en bioética. Gracias a nuestros oyentes que han participado activamente en nuestro programa, y gracias a la audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique; en la producción periodística, Juanita Prada, Catalina Matiz y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.